sobre la familia cristiana. A lo largo de todo este curso vamos a concluir con esta charla sobre la familia cristiana en una gran santa, Santa Isabel de la Trinidad. Y nos va a hablar de ello el padre Chávez, que yo creo que lo conocemos casi todos los que estamos aquí. Hace muy poquito estuvo con nosotros y ahora pues está en Madrid. Muy bien, estamos muy agradecidos. Claro, sabes, aquí estamos contentos de que vengas. Yo también muy contento. Muy bien, así que nada, si quieres empezar con una oración. Pues vamos a hacer una oración que tenéis en la hojita, una oración justamente escrita para la solemnidad de Pentecostés que vamos a celebrar pues dentro de nada. Empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Rezamos juntos. Con tus cándidas llamas purgadoras, dígnate mi alma, Espíritu abrasado, consúmela con tu divino amor, tú a quien ni un día dejo de invocar. Espíritu de Dios, luz refulgente, tú que con tus favores mi alma colmas, tú que tanto me inundas de dulzuras, quema anonada mi persona toda. Tú que en mi vocación me has concedido, dígnate conducirme a aquella unión tan íntima y profunda, aquella vida que anhelo, sumergida toda en Dios. En Jesús solo se ancle mi esperanza, y que viviendo en medio de este mundo, yo más quiere y más que Él, mi amor, mi amigo, divina refugio. Bondad, belleza suma, Santo Espíritu, oh tú a quien adoro y amo, consume con tus llamas este cuerpo, mi corazón y aún mi alma, oh Paráclito, humilde esposa de la eternidad, que solo aspira a hacer su voluntad. Muy bien, pues esta es una poesía escrita por Santa Isabel de la Trinidad a la edad de los 18 años. Ella ya tenía muy clara su vocación, pero como luego veremos, pues todavía su madre no dejaba entrar en el Carmelo, y es esta ansia, ¿no?, de estar ya en el Carmelo, pero siempre pues aceptando su voluntad. Simplemente por dar en primer lugar las gracias al Padre Salva por hacerme esta invitación, porque cuando me llamó ya hace unos cuantos meses, me dijo, bueno, pues vamos a hablar de la familia cristiana en Santa Isabel de la Trinidad. Y digo, Santa Isabel de la Trinidad, sé que es francesa, que toca el piano y poco más. Esto es lo que sabía de Santa Isabel de la Trinidad. Algo habría leído, por supuesto, pero nada. Y de hecho pues tuve que ir a la biblioteca pues, del convento para encontrar algún libro para preparar esta charla, así que no esperéis una gran lección magistral, simplemente voy a compartir aquello que he podido leer durante estos meses. Tenéis una crónica, ¿verdad?, una cronología de fechas, pero bueno, que irán apareciendo a lo largo de este relato, pero bueno, intentaré pues compartir aquello que he leído y compartirlo con vosotros. Nos encontramos en el 18 de julio de 1880 en un campamento militar en Abord, cerca de Bourges, en Francia, y hay un parto difícil. Todo el campamento está preocupado. María Roland lleva ya 36 horas de parto. De hecho, decían que ya el niño no se escuchaba el latido de la niña, ¿no? Habían pedido celebrar una misa por la salud, ¿no?, para que todo fuera bien por la madre y por el bebé. Gracias a Dios todo nació, ¿no? Isabel nació pues con una salud perfecta, estupendo. José Catez, el marido del padre de Isabel, tenía 48 años, María tenía 34, buena diferencia de edad, y se casaron después de un noviazgo corto. Eligieron el nombre de Isabel, no tenían problemas, de hecho pusieron el primer nombre María, la Virgen María presente, y el tercer nombre Josefina, ¿no? El San José presente, también pues tenían presente a la abuela materna. 4 días después, el 22 de julio, fiesta en María Magdalena, una santa a la que tuvo mucha devoción, Santa Isabel de la Trinidad, pues recibe el bautismo en la capilla del mismo campamento de Abord.
A poco tiempo, menos de 9 meses, se trasladan a otro campamento militar. Sabéis que los militares pues frecuentemente son trasladados y fueron a vivir a Auxón. Pero pronto el corazón de María, la madre de Isabel, se traslada, digamos así, al oeste francés, al Midi francés, porque su madre está muy enferma. Dice, yo estaría allí si no tuviera que ocuparme de esta niña, no puedo dejarla, porque siempre está pues apegada a mis enaguas. Pero Isabel está tanto, le escribe, para que esté atenta, ¿no?, sobre su nieta, sobre su hijada. Isabel está al tanto de tu enfermedad, no solo reza, sino que enseña a rezar a su muñeca. Dice que la pone de rodillas para hacer rezar a su muñeca, ¿no? Estas cartas familiares tan tiernas. La enfermedad se agrava, María tiene que viajar urgentemente hacia el Midi francés y el 8 de mayo muere la abuela. Quien pueda, pues está María Rollante, una mujer muy sensible, pues un mar de lágrimas, imaginaros, ¿no? Cuando pues vas ya directamente a cerrar los ojos de tu madre, pues imaginaros, ¿no? El llanto como muchos habréis experimentado. María Rollante era una mujer muy sensible en el camino de la oración, del silencio, una mujer devota de Santa Teresa de Jesús, y así se lo transmitió a sus hijas, ¿no?, esta devoción a Santa Teresa de Jesús. Ya en el convento, Isabel de la Trinidad le dice, reza a nuestra Madre Santa Teresa, a quien desde muy chiquita me enseñaste a amar. Por tanto, ya las raíces del Carmelo están en casa desde bien pequeñas, ¿verdad? Después, unos años más tarde, en 1883, ya tiene 3 años y pico, ¿verdad? Ya tiene 3 años Isabel, se trasladan a Dijon, otro traslado, están en Dijon. Isabel acaba de tener también una hermanita, Margarita, le llaman Guita en el familiar, Isabel le llaman Sabel en términos más familiares. Y también el padre de María, al quedarse viuda, se traslada a vivir con la familia. Entonces en la casa pues están también, ¿no? Ya no solo hay una hermanita, sino también está el abuelo. La señora Catez, o sea, María confiará. Dice, con Isabel ahí tuve un parto terrible, pero en cambio ahora con esta segunda hija, pues no me hizo sufrir, pero tuve tanto miedo a aquel parto, normal. Si el primer parto pues tuvo 36 horas, en verdad, pues este parto dice que duró simplemente, no llegó ni a 2 horas. Estamos en Dijon, en la calle París, concretamente muy cerca de la estación de ferrocarril. Imaginaros una niña pequeña por la ilusión, ¿no?, de ver estos trenes de vapor de aquella época, acercarse a la estación, ¿no? Pronto, para vivir más tranquilos, se trasladan, porque una estación de ferrocarril está muy bien, pero los ruidos, el jaleo, pronto se trasladan un poquito más allá, a la calle La Martínez, 100 metros más allá, y nos encontramos a María escribiendo a su marido, que está de vacaciones en su tierra natal. Le dice, cuídate mucho, no abuses de la cerveza ni de los cigarros, vigila tu salud y piensa en nosotros. Estos consejos se relacionan pues a esos problemas cardíacos que ya tenía su marido, y dice, oye, pues no bebas tanto, no fumes tanto y cuida tu corazón, que cualquier mujer lo hace con su marido, por supuesto, ¿no? Que cuídate, ¿no? Cuídate. En junio de 1885, Isabel ve regresar a su padre, le hacen una fiesta, un vino de honor porque se jubila. Qué alegría, ¿no?, ver a tu padre. Y dice, va a estar siempre conmigo, ya no estará pues ahí por Argelia o por Francia, que iba muchas veces, va a estar siempre, ¿no?, con mi padre. Y dice, qué alegría ver a mi padre, lo recuerda después de muchos años. Dice, qué alegría las fiestas también en casa, sobre todo recuerdo, dice, la fiesta de Navidad. Dice, con qué alegría iba a colocar en las chimeneas de la casa esos zapatos que el niño Jesús debía llenar hasta los topes. Luego, después de mi corta oración y el último beso a mi madre. Pero no todo es alegría en esta casa, como en todas las familias. En 1887 fue un año de lágrimas. En primer lugar, se muere el abuelo. El abuelo muere y después pues también su padre, ese mismo año, en el octubre de 1889, pues también falleció José Catez. 10 años más tarde, Isabel trae a la memoria aquellas horas trágicas, decía a su padre, cuando tenía pues ya 17 años, dice, protector de mis años de infancia, que supiste velar con amor por tus frágiles hijas queridas. Te prometo que el tiempo traidor nunca borre en mi viva memoria, el recuerdo de un padre, al que Dios llamó así, en el vigor de su vida, de la gloria a la eterna mansión. Un padre que siempre estará en el recuerdo de Isabel de la Trinidad.
Y un amigo suyo, el capitán, perdonad mi francés, que yo no tengo ni idea de francés, Lafourcade, no sé cómo se pronuncia, decía, no poseía solamente cualidades militares, a eso unía las de un buen esposo y un cristiano ejemplar. Tenía sus delicias en su hogar, era su felicidad. Durante su larga y penosa enfermedad, jamás escapó de sus labios una palabra de impaciencia, negándose a sí mismo por encontrar solo una palabra afectuosa y agradecida hacia los que le rodeaban. Muy pronto, después de esta doble muerte, fallece, pues a María se le muere el padre y se le muere el marido en el mismo año, se traslada de casa, la casa se le quedó grande y se trasladan a la calle Prior de la Côte d'Or para estar sobre todo más cerca del conservatorio de música. María, la madre de Isabel, era una gran pianista y pronto inscribirá a Isabel en el conservatorio. El dormitorio de Isabel, que da al jardín, también un poquito más allá, a 100 metros, ve un muro muy alto del que sale también un campanario. ¿Y qué era ese muro? Pues era el monasterio de las Carmelitas, de estas mismas Carmelitas que fundó Santa Teresa de Jesús, ¿no? Y que tenía tanta devoción. Nos imaginamos el diálogo, mamá, ¿qué es eso que hay ahí, ese muro? Y dice, hija, son las Carmelitas. ¿Y qué hacen las Carmelitas? Y dice, pues solo no hacen nada, rezan por nosotros, están ahí siempre dentro rezando. Pues cualquier niño preguntará, ¿no? ¿Qué es ahí? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿No? Y esto es pues una conversación inventada, pero que podría perfectamente haberse dado, ¿no? Entre una madre y una hija de 7 años. Todos los veranos María se traslada pues, con su familia, se siente sola, por supuesto está fuera, ¿no? Se traslada hacia el Midi francés, a San Hilario, justamente donde nació, y allí tenía un sacerdote que era su director espiritual, el sacerdote Isidoro Anglés. Dice que una vez cuenta que un verano, ese verano, dice Isabel, dice que tenía unos 7 años, creo recordar, llegó a subirse sobre mis rodillas. Rápidamente me dijo, yo seré religiosa, quiero ser religiosa. Dice, tenía creo 7 años. La señora Catez al día siguiente vino a encontrarse conmigo y me preguntó si yo creía en serio que se trataba de una vocación. Yo le contesté con una palabra que le traspasó como una espada a su alma. Yo sí lo creo. Ella pertenece a Dios antes que a usted. Eso ya con 7 años ya empezó a mostrar signos de una vocación clara. ¿Significa esto que pues una cosa infantil? Pues no, hay que ver que Dios que también habla pues al alma. Es verdad que pues ese misterio que habrá ahí detrás del muro, pues yo también quiero saberlo, pues por supuesto que está esa curiosidad infantil, ¿no? Pero sobre todo pues hay un comienzo inicial del amor de Dios que habla al alma, ¿no? Una convicción clara que se injerta en el fondo del alma. Hay que pues, hablar en esta dimensión espiritual, ¿no? Que Dios habla ya al alma y esta niña de 7 años pues ya empieza a escuchar la voz de Dios. Isabel era una niña luchadora, era pues una mujer también de carácter, ¿no? Una niña de carácter. Dice, los accesos de ira de Isabel pues eran muy fuertes y estaban lejos de disminuir. Adivinamos sus lágrimas cuando su madre le niega el beso de buenas noches, cuando se enfada, porque cogió una realidad muy fuerte, ¿no? Isabel. En su diario, Isabel, con 18 años, dice, mi madre era una madre dulce y severa a la vez que supo doblegar también mi terrible carácter. Queda camino por andar y la niña es consciente de ello. Le escribe con 8 años y medio a su madre, querida mamá, quería prometerte que me portaré muy bien, seré muy obediente y que no te haré enfadar. Haré todo lo posible por cumplir mis promesas. Quizá palabras muy bonitas de un niño pequeño, ¿verdad? Y de no me portaré, mamá, te juro que me portaré bien, ¿no? Y no te haré más enfadar. Pero que vemos que en Isabel, una mujer, pues, tenaz, luchadora, pues se va a conseguir, ¿no? Poco a poco. En octubre de 1888, ya tiene 8 años Isabel, su madre inscribe a su hija en el Conservatorio de Música. Este conservatorio, pues, frecuentemente hace una especie de conciertos seguidos, pues, por la prensa local, habían varios periódicos locales, y Isabel obtuvo el primer premio. Y un periódico dice, la señora Catez, o la señorita en este caso, le llaman la señora, pero la señorita Catez, mereció los aplausos unánimes de la sala cuando tocó con una corrección muy notable la tormenta de Steibert.
Isabel toca el piano, pero al mismo tiempo escucha una música interior mucho más profunda. Ya ha tomado una decisión, ¿no? La que ya dijo al sacerdote inglés, le dijo, quiero ser religiosa. Y esta música ella poco a poco lo va escuchando, a pesar de su corta edad. Isabel ya tiene 9 años, cuando inicia también el bienio de catequesis para la preparación inmediata de la primera comunión. Son 2 años, ya está en la catequesis de infantil, ahora en la catequesis de preparación para la primera comunión. En su casa, su madre es una catequista subsidiaria. Dice Isabel, después de muchos años, mamá querida, si yo le amo un poco al Señor, eres tú quien orientó el corazón de tu hija hacia Él. Tú me preparaste muy bien al primer encuentro. Y es que ninguna tierra hace tan fecunda las semillas de vida cristiana como la fe de unos padres que se expresan en su día a día, en su cotidianidad, discretamente formulada por una palabra de confianza, alimentada por la oración familiar, la oración conjunta, cosa que hemos perdido, ¿no? El rezar en familia y como familia. En su Nazaret doméstico, Isabel descubrió el camino hacia Dios yendo por él. Jesús vino a su encuentro. Por tanto, esta semilla tuvo su tierra buena, ¿no? Donde germinar su familia cristiana. La primera comunión para la cual se prepara es un encuentro de amor. Para que el verdadero amor para que sea verdadero el amor, debe transformarse en un don expresado en pequeños sacrificios. ¿Y qué hizo Isabel? ¿Qué sacrificios hizo? Pues leemos un comentario, dice, hasta el año precedente a su primera comunión, Isabel se encolerizaba diariamente. Fue entonces cuando su madre le dijo que para hacer la primera comunión, que tanto deseaba, era necesario que cambiara, que dejara de enfadarse, que dejara de tener esas rabietas. Y enseguida fue operándose una transformación visible en su carácter. Esto lo dice su hermana Gita, ¿no? Después de muchos años. Esto lo dijo en el proceso, ¿no? En el proceso de canonización o beatificación, no sé exactamente. En este tiempo de preparación del bienio catequético aparece una familia muy importante, ¿no? A la familia de los Catet, la familia de los Jalo, que se hace muy presente pues a la madre y a las 2 hijas a comienzos de 1891. De hecho, una de las hijas de los Jalo, que tenían 2 hijos, María y Carlos, María Luisa, se junta con Isabel en la catequesis de la primera comunión y pronto se vinculará, ¿no? Será la mejor amiga de Isabel, una amistad indefectible e íntima. Nos acercamos ya al día de la primera comunión, un 19 de abril de 1891, cerca ya de los 11 años. Isabel va a recibir la primera comunión. Su madre lo recordará después de muchos años. Veía a mi niña tan recogida, tan metida dentro de sí, y sus lágrimas que no dejaron de correrle por las mejillas, y comprendí que Dios había tomado posesión de aquel corazón tan puro. Quizá hemos estado yendo a comuniones estos días, ¿no? Y es difícil ver a un niño llorar. Pues en este caso, pues ahí había algo distinto, ¿no? ¿Qué ocurrió entre Dios e Isabel? ¿Qué ocurrió entre Dios y ella? Pues oigamos lo que él misma nos dijo 7 años después. Ella nos dijo, decía Isabel, cuando Jesús en mí fue aposentado y Dios tomó de mi alma posesión, tanto y tan bien que desde aquel instante no aspiro sino a darle a Dios mi vida, a devolverle un poco de amor. Día santo, el más bello de toda mi vida, día en el que buen Jesús reposó en mí, día en que yo escuché su voz amiga en el fondo de mi alma enajenada. Ese mismo día, los nuevos comulgantes pueden visitar el Carmelo, ese Carmelo que ella veía desde lejos, y dice, ¿qué habrá ahí dentro del Carmelo? Pues ahí, justamente ese día, el día de su primera comunión, pudo visitar el Carmelo. Y la priora de entonces, la Madre María Jesús, nos cuenta, le dije que era dichosa casita de Dios y que su nombre Isabel significaba precisamente eso, Isabetel, mujer casa de Dios, significa el nombre Isabel. Es fascinante, Isabel, descubrir que eso que ella ha experimentado, esa unión con el de Jesús en su corazón, significa su nombre, ¿no? Qué descubrimiento más maravilloso para Isabel. Unos meses más tarde, de hecho un par de meses, el 8 de junio de 1891, Isabel recibe la confirmación. La piedad de Isabel se acrecentó todavía más, comulgaba a menudo y después derramaba abundantes lágrimas. Después de la comunión, Isabel pasó por una época de escrúpulos. Tenemos que ver un poco el ambiente jansenista que había en aquella época en Francia,
donde todo era pecado, donde todo era un miedo acusado a Dios y había pues mucha gente que padecía de escrúpulos. Isabel se siente a veces bloqueada, inquieta, tiene la sensación de no ser como debiera. María Luisa, su mejor amiga, nos indica cuál fue la vía de curación. Después de su primera comunión, ella padeció como una crisis de escrúpulos, de la que se curó por la confianza de Dios. Ahora hablaba solo del amor de Dios. La confianza en este amor le ayudó a salir pues, de esta crisis en los escrúpulos. La lucha interior hizo que aumentase en su corazón el sentido de una sana y humana responsabilidad respecto a Dios. ¿Y qué pasó con sus ataques de sus rabietas, sus rabias, su carácter tan fuerte? Pues su hermana Gita dice que a partir de la primera comunión observé que había cambiado bastante. Y es verdad, la lucha ya no era tan externa, la lucha no se veía exteriormente, pero interiormente pues todavía, ¿no? Estaba esa sangre que bulle, ¿no? Cuando uno tiene carácter fuerte, dice Isabel, mucho más, casi con 18 años, dice, cuando me reprenden injustamente, me parece que siento hervir la sangre, pero Jesús está conmigo. Escucho su voz en lo hondo de mi corazón y entonces me siento dispuesta a soportarlo todo por su amor. Por supuesto que la sangre hierve, dice, pero por amor, porque Dios me ama, me siento amada, no lo saco, ¿no? No lo saco fuera. Una de sus amigas, Luisa Recoins, dice, un día que fue en una peregrinación, por cierto, vais de peregrinación, ¿no? Dentro de nada, pues en una peregrinación dice, en el altar había un libro en el cual el peregrino podía escribir gracias que desea obtener de la Santísima Virgen. Sé que Isabel le pidió morir joven. Solicitar tal favor correspondía a ese otro más ardiente de ir al cielo lo antes posible. Ella atisba una vida mucho mejor. El deseo del cielo será una constante en su vida. Tenía 13 o 14 años, nos cuentan. Lo que siempre me llamó la atención de Isabel fue su ardiente deseo de comulgar. En la iglesia siempre el tiempo le parecía muy breve, absorta como estaba en la oración, y verla allí nos hacía mucho bien. Esto es un testimonio de una amiga, ver que que Isabel estaba absorta, no le pasaba rápidamente el tiempo. Y la misma Isabel, ya con 14 años, hay un día que cambia, hace un voto de virginidad. Dice, un día de verano, mientras daba gracias después de la comunión, me sentí de modo irresistible impulsada a escogerle como único esposo y sin más dilación me uní a él con voto de virginidad. La resolución de ser totalmente suya se hizo en mí aún más definitiva. Esto ya tenía 14 años Isabel. Esto que ya había escuchado en su corazón, el de ser religiosa, pues en ese día se sella de manera irrevocable. Empieza a perfilarse su futuro vocacional. De hecho, en el mismo diario que hemos leído estas frases, dice, me parece que pronunciaron la palabra Carmelo en mi alma y desde entonces no pensé más que en sepultarme detrás de las rejas. Desde los 14 años, por tanto, una clara decisión de entrar en el monasterio carmelita. Y es que desde muy pequeña, como hemos dicho, Isabel empezó a amar a Santa Teresa de Jesús. En aquella mañana Isabel está segura de que el Señor desea que la entrega de sí misma tome carne en el monasterio del Carmelo. En lo sucesivo Isabel va a comunicarse más abiertamente a través de la poesía. Empieza a escribir, normal, un adolescente empieza a habitar su mundo interior y empieza a escribirse. Es verdad que su poesía deja mucho que desear, ¿verdad? No es una poesía muy buena, la rima es horrible, pero sobre todo lo que transparenta es su vida interior, su encuentro, su intimidad, donde se expresa abiertamente. Es un cuaderno íntimo, personal, que nadie tiene que leer y expresa todo lo que siente. Las poesías de los 2 primeros años, de 14 a los 16 años, reflejan un inicio de un amor por Jesús. Ningún otro texto más revelador como la poesía número 4 del 17 de agosto de 1894 dice: Jesús, de ti mi alma está celosa y quiero ser pronto tu esposa. Contigo quiero sufrir y para hallarte morir. Esto una niña, digamos así, de 14 años, ¿verdad? Contigo quiero sufrir y para hallarte morir. Bueno, lo de sufrir nosotros, vamos, lo dejamos aparte y lo de morir, llévame al cielo, pero hoy no, mañana, ¿verdad? Pues esto una niña de 14 años. Isabel acabó
sus estudios con 14 años en el Conservatorio de Dijon. Me he saltado, no lo he dicho, pero ella realizó todos sus estudios, no estudió en el colegio, sino estudió en su casa, ¿no? Su madre, al ver el carácter de su hija, dice, mejor controlarla, y la educó en casa. Pero en el Conservatorio de Dijon acabó con 14 años. Para seguir estudiando tenía que trasladarse a París. Su madre no vio conveniente que Isabel se fuera tan lejos y dice, bueno, pues que ya ha acabado sus estudios. Sin embargo, Isabel no resista porque ella ya tiene otro sueño, ¿no? El hacerse carmelita. Le da igual ya los estudios de la música, ella quiere ser carmelita. Su confesor, el sacerdote Juan Bautista Seyenet, nos da un verdadero testimonio. Dice, su madre relata que el sacerdote mantuvo con ella una conversación acerca de la vocación de su hija. Dice, Isabel no tenía 17 años cuando su confesor me habló de que tenía auténtica vocación religiosa y que debía dejarla ingresar en el Carmelo. Yo le rebatía diciendo que su vocación no corría ningún peligro estando conmigo, pero que quería probarla y darle a conocer un poco el mundo. Dice, primero que pruebe el mundo y luego la vocación, pero primero que pruebe el mundo. Luego lo veremos, ¿no? Más adelante, cómo esta madre se resiste a que su hija entre en el Carmelo. Este mismo sacerdote redactará este testimonio. Dice, a nosotros los sacerdotes se nos ha concedido la alegría de ver de cerca almas puras y advertir en ellas la presencia de Dios. Esta fue mi primera impresión cuando el alma de Isabel se abrió a mi mirada de director. Ya asistí al brote de su vocación, como se asiste a la eclosión de una flor, y yo cultivaba esa flor lo mejor que podía. Labor fácil, en verdad, porque Isabel era la docilidad y la franqueza personificadas. Además, después de desafiar los embates del viento, se trasplantó al jardín del Carmelo, donde debía encontrar el terreno apropiado para el completo desarrollo. Sabéis, ¿no?, que la palabra Carmelo significa justamente esto, jardín, ¿no? Pues ahí se trasplantaría más tarde Isabel. Podemos decir que hay 4 ciclos en sus poesías, entre comillas, digamos poesías, ¿verdad? Este cuaderno que escribió mis primeros versos. El primer ciclo, estos 14, 15 años, donde, pues, después del voto de virginidad, donde hay un inicio de amor a Cristo. El segundo ciclo, podemos decir, de los 16 a los 17 años y medio, pues un ciclo nostálgico, un deseo de ser ya la esposa de Jesús, de entrar en el Carmelo. Sueña con la despedida en breve, pero la respuesta de su madre es tajante. Más tarde ya se verá. Isabel obedece a esta madre, a la que ama perdidamente, pero la tardanza le pesa. Escribe, seré feliz cuando el Carmelo me abra sus puertas y el tiempo pasa demasiado lento. Necesitará aceptar en su interior que debe vivir al menos temporalmente y con todas sus consecuencias en este mundo. Isabel, por tanto, es una mujer que tiene una vida interior profunda. Siendo una adolescente ya tiene esta vida profunda, la certeza de una presencia. Un secreto se le ha revelado. La verdadera felicidad no consiste en poseerlo todo, sino en olvidarse de sí misma. Está capacitada para hacerse presente a todos, a entregarse, a dar la vida, porque su fuente brota de otro lugar. Una amiga suya, Yvonne de Rostand, dice, su madurez era tal que ejercía su autoridad en nuestra pandilla de amigas. A menudo nos deteníamos en la iglesia y allí siempre nos dejaba impresionadas por su piadosa quietud. Esta espera se impone a su sueño. Pronto desembocará esta espera en una nueva fecundidad. Al contemplar a Jesús crucificado, Isabel dará un paso gigante en su vida de fe, en su vida espiritual. Y entonces, a partir de septiembre de 1897, manifestó el deseo de compartir el mismo dolor de Jesús. No, Señor, no quiero morir, quiero tu agonía compartir, oh Dios, por mucho tiempo, hazme sufrir. Sabe que es un tiempo de sufrimiento, de la espera, y dice, me uno a los dolores del Señor. Muchas de estas heridas, de estos sufrimientos, a los que aluden sus escritos, son infligidos por su madre, una madre a la que adora. Dice este sacerdote amigo de la familia, canónigo Angles, dice, 2 amores fueron los detonantes de su vitalidad, el amor a su madre y el amor a Dios. El amor a su madre, a quien idolatraba, y el amor a aquel a quien siempre, con una entonación celestial, denominaba Él. Aquellos ojos en los que se reflejaba el cielo lo tenía fijos incesantemente en su madre y en Dios, y de continuo preguntaban, ¿qué tengo que hacer?
Para Isabel, su madre gozaba de un cierto grado de infalibilidad. Ella no ha hecho nunca nada sin pedirle consejo. Un solo amor dominó sobre el amor de su madre. Fue el amor a Dios. Es verdad que es una madre que pronto se quedó viuda con 41 años, una madre que sufrió, que estaba lejos de su familia política también estaba lejos, y era normal que se aferrara a sus dos hijas, ¿no? Y son mis dos tesoros, me aferro a mis dos hijas. Un amor de madre, podemos decir, casi posesivo. A veces, pues, no dejó volar a sus hijas, ¿no?, del nido, que las amarró ferozmente, ¿no?, sobre todo a su primogénita, con una terquedad ciega. Se opondrá durante muchos años a esta voluntad, a este designio que Isabel reconoce de entrar en el monasterio. Su madre incluso le prohibirá todo trato personal con el Carmelo. No vayas ni siquiera a la capilla, porque amar e imitar a Santa Teresa es una cosa, pero hacerse discípula para desaparecer de entrar de las rojas, eso es asunto de otro costal. Puede ser santa en todas partes, pero que no se haga monja, ¿verdad? Santa lo puede ser en todas partes, pero que no se haga monja. Digamos que es un amor muy posesivo, una madre muy posesiva, también hay que entenderlo. Una madre que ha sufrido mucho, se siente sola y que se agarra a sus dos hijas. Es muy normal también, muy humano. Isabel se abandonará sin condiciones a la voluntad de Dios. Empieza el tercer ciclo de sus poesías. En otoño de 1898, a causa de la grave enfermedad de su madre tenía una úlcera de estómago que se agravó durante muchos meses, pues empieza a considerar que a lo mejor la renuncia del Carmelo es para siempre o para muchos años, porque como primogénita que es el deber filial de una hija de cuidar de su madre enferma, ¿no? Son otros tiempos, pero bueno, ahora también, pues, también veríamos, ¿no?, que cualquier hijo o cualquier hija, pues, tendría que cuidar de su madre. Y empieza a ver, pues, que quizá, pues, el deseo del Carmelo se tiene que posponer para nunca o quizá para muchos años. En diciembre de 1897, la poesía 44, que se llamaba así, que se haga tu voluntad. Dice en esta poesía: lo que tú quieras, también yo lo quiero, oh mi Jesús, mi celestial amigo, y que tu voluntad sea la mía. Si la voluntad de Jesús es que tenga que cuidar de su madre, pues lo acepta, ¿no? Es otro tercer ciclo. Ese mismo día también dirá otra palabra, usará otra terminología, la morada interior. Por supuesto que lo sonaba esta morada interior de Santa Teresa de Jesús. Dice: que mi alma parezca un huerto en soledad, que moren en él constantemente. Está hablando de esta morada interior. Si hay que señalar un momento donde una persona empieza el camino hacia la santidad, podemos decir que es este momento, ¿no? Este momento donde Isabel, la joven Isabel, acepta la voluntad de Dios. No queremos decir que ya ha llegado a ser santa, por supuesto. Nunca se llega a ser santo en esta vida mortal, ¿verdad? Siempre hay que ir creciendo hasta que uno lo canonizan. Pero podemos decir que en este momento donde uno acepta totalmente la voluntad de Dios, empieza a ser santa. De hecho, yo creo que es la petición del Padre Nuestro más difícil: hágase tu voluntad, ¿no?, en la tierra como en el cielo. Porque cuando la voluntad de Dios coincide con la nuestra, estupendamente. Pero cuando no coinciden, vamos, empezamos a preguntarle, a interrogarle y a hacerle de todo al Señor, ¿no? Por eso, aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea, pues es el camino hacia la santidad. En noviembre de 1898, con 18 años, su corazón experimenta una fuerte sacudida. Su madre está muy, muy enferma, su salud no deja mucho que desear. El combate para Isabel fue un martirio. En ella prevalece este único amor sobre su madre, que es el amor a Dios, pero al mismo tiempo ha tomado una resolución. No marchará sin el consentimiento de su madre. Considera el permiso materno como la señal expresa de la voluntad de Dios. Y su madre de momento le dice que a cuidarla y en casita. Y de momento ella acepta, con 18 años. Estamos en el año siguiente, inicios de 1899, y podemos empezar a seguir a Isabel de muy cerca porque empezó a escribir un diario. Escribió 5 diarios, solamente contenemos pues esto de diarios, los otros desaparecieron, los quemó, no sabemos. Le gusta escribir, es un modo de transparentar lo que le sucede en lo interior. A veces es bueno, ¿no?, que nos sintamos a escribir. Cuando no sabemos expresarnos, cuando no sabemos lo que nos pasa, pues escribir también nos ayuda, ¿no?, a expresar. Escribe este diario, y dentro de este diario pues también encontraremos pues palabras muy de Santa Teresa, porque en febrero de 1889 se zambulló en el camino de perfección
de Santa Teresa de Jesús, un libro pues que habla de la oración. Dice la misma Isabel, cómo me gusta la forma en que Santa Teresa habla de la contemplación, ese grado de oración en el que Dios es quien lo hace todo y nosotros no hacemos nada, en el que Dios vive en nosotros. Al leer este diario encontramos que habla muchas veces de su madre y su madre muchas veces está enfadada, es gruñona, es disgustada y esto solo estamos en los primeros números de este diario. Es un rasgo característico de esta quizá madre sensible, inquieta, pues quizás sí, ¿no? Gita, Margarita, su hermana, habla con reserva del carácter un poco vivo de su madre, que imponía, que daba largas a la entrada de Isabel en el convento. La mayor fuente de sufrimiento para Isabel es que por querer obedecer a la llamada de Jesús sea causa de sufrimiento para su madre, a quien ama más de lo que se imagina. Estamos en 1899, los primeros meses estuvieron marcados para Isabel por la gran misión que se hizo en Dijon en todas las parroquias. Y ahí vemos su celo apostólico. Dice, la misión se acerca y yo redoblo mi oración por su éxito, precisamente por la conversión de esa alma que quiero llevar a Dios a toda costa. Esa alma era su casero, un hombre pues totalmente alejado de Dios, en el cual pues estuvo rezando, ¿no? ¿Se convirtió este casero? Pues no, tenía el corazón muy duro, ¿no? Si una santa estaba ahí rezando, pero bueno, Isabel vemos este celo apostólico por la conversión de las almas. Una fecha entrañable, una fecha importante en su vida fue el 26 de marzo de 1899, un domingo de Ramos. Dice la misma Isabel, vamos a escuchar otra vez a Isabel. Mi pobre mamá me habló del asunto y cuando vio que mis ideas seguían siendo las mismas, derramó copiosas lágrimas y me dijo que cuando cumpliese los 21 años no me impediría irme, que solo faltaban 2 años. Los 21 años era la mayoría de edad en aquella época, ¿no? Y dice, cuando cumpla los 21 años, pues te dejaré ir al convento. Imaginaos qué alegría, ¿no? Su madre ha dado un paso distinto y ya le dice, oye, que de aquí a 2 años, pues ya puedes, ¿no? Pero el terror se incrusta también en la alegría, porque su madre derrama muchas lágrimas. Isabel va a aprovechar el intervalo impuesto estos 2 años para profundizar en la espiritualidad del Carmelo. Y empieza a haber pues otro ciclo, ¿no? Empieza otro ciclo, el cuarto y último ciclo poético, que es el de una espera sosegada. Ya sabe que va a entrar en el Carmelo, su madre la va a dejar en el Carmelo, entonces las poesías, podemos decir que es un ciclo de poesías donde es una espera sosegada y confiada en el Carmelo. Pero 5 días más tarde, estamos el 26 de marzo, pues 5 días más tarde, 27, 28, 29, 30, 31, pues el 1 de abril, ¿verdad? Un Viernes Santo, nos cuenta la misma Isabel, esta mañana mamá ha vuelto a casa muy alterada, le han hablado de matrimonio para mí, de un partido magnífico que jamás volveré a encontrar. Le hablan de un doctor que está soltero y que, bueno, que eso es un buen marido para su hija, ¿no? Isabel dice que escucha consternada. Qué indiferente me he quedado ante seductora proposición. Mi corazón no está libre, se lo he entregado al Rey de los Reyes. Pues imaginaros, ¿no? Una niña con 18 años le pone a hacer una proposición y dice, mira, yo ya me he entregado, me da igual, aunque sea buen partido, aunque sea, pues no sé, George Clooney, lo que sea, lo importante que yo ya he entregado el corazón, ¿no? Y me da igual. En este diario se cierra el 5 de abril de 1899, el mismo año que Isabel estuvo enfrascada en una lectura que le ayudó mucho en su vida espiritual. ¿Qué lectura es? Pues la primera edición de una historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús, la primera edición, no hace muchos años que ha fallecido. Y el texto que más le impresionó es a Isabel, el acto de ofrenda de sí misma como víctima de holocausto al amor misericordioso, un texto que fue copiado en un hoja, un cuaderno que fue arrancado y doblado en 8 partes para tenerlo siempre en el bolsillo para rezarlo en cualquier momento, ¿no? Por tanto, Teresa de Lisieux está muy presente en Isabel, en los escritos de Isabel, a partir de enero de 1900. Un encuentro beneficioso. Con entusiasmo reconoce en ella un ideal que ambas poseen en común. Su lectura le impulsó aún más a la buena dirección, a la ofrenda explícita y radical de su persona a Dios. Es impresionante, ¿no? Como tan jóvenes, francesas, contemporáneas, ¿verdad? Pues las dos grandes santas que aparezcan ahí, ¿no? Pues y coinciden, ¿no?, en sus corazones.
Pues ya está, ¿no? La luz verde para arrancar hacia el Carmelo. La carrera todavía va a durar 2 años, pero la luz verde ya está, ¿no? Arranca, ¿no? Arranca para entrar al Carmelo. Y dice Isabel, quiero llegar ya pronto, desea cortar el tiempo. Dice que yo viva en íntima unión contigo, que nada logre distraerme de ti, que mi vida sea una continua oración. Edifica en mí una carmelita, pues por dentro puedo serlo y quiero serlo. Qué deseo, ¿verdad? De Isabel ya de ser carmelita. Pero Isabel continúa en el mundo, le quedan 2 años todavía de lucha. Isabel, pues casi pues, socialmente tenía que acudir a muchas fiestas, ¿no? Numerosas salidas que pertenecen también a la estrategia materna. Dice, voy a enviarla a muchos bailes, pues si acaso cae un maromo ahí, voy a enviarla, ¿no? Porque mi hija pues era una chica guapa, ¿no? Hay que decirlo, era una chica elegante, con unos ojos preciosos, nos cuentan. Dice, voy a enviarla allí, a ver, ¿no? Dice la misma Margarita, su hermana, dice, mi madre vivía con la esperanza de que mi hermana cambiaría de parecer. Dice, vámonos de fiestas. Su amiga María Luisa Jalo dice, pues era una mujer que vestía pero que muy bien, que le gustaba ir a la moda, que tenía trajes que compraba incluso en París. Le gustaban los trajes hasta con un toque de coquetería, una mujer coqueta, no por ser santa iba hecha un cisco, no, iba bien vestida. Y también impresionaba por su mirada. Dicen, era una mirada inteligente, profunda, que veía las cosas y a través de las personas, una mirada penetrante, algo que provenía no de sí misma, una presencia que hasta cierto punto nos aplicaba a nosotros y que recogía nuestro sobrenatural. Una mujer, podemos decir, que tenía una vida interior profunda, ¿no? Cuando ya se transparenta a través de la mirada, podemos decir que ya tiene una vida profunda. En todas las fiestas, como conocen el talento musical, Isabel es también invitada a sentarse a tocar el piano. Dice, jamás oír tocar a nadie el piano, dice su amiga María Luisa. Jamás oí tocar a nadie el piano como ella. Ponía toda su alma en interpretar la partitura. Le gustaba sobre todo Chopin. Mientras toca, ella está rezando. No sé si os ha pasado, yo también tocaba una banda de música y cuando entras en la música, ¿no? Cuando te explican el mensaje de la melodía, de esa partitura, te transportas, ¿no? a otro mundo, ¿no? Digamos, que ella se transporta a su huerto interior, a su alma, ¿no? Está tocando y al mismo tiempo está rezando. Y también lo recuerda a su madre unos años más tarde, dice, mientras estaba bailando, estaba como obsesionada por este Carmelo que tanto me atraía. Mientras baila, ella está rezando, que por cierto dicen que bailaba estupendamente, ¿no? Era una mujer pues que entre que tocaba bien, bailaba bien, y es una mujer pues que llama la atención, una líder, ¿no? Podemos decir. Ningún texto revela también el alma de Isabel de estos últimos meses, antes de entrar en el Carmelo, ya estamos en la recta final, como la nota íntima número 5. Está su cuaderno de poesías, su diario y también pues, su cuaderno de notas íntimas. Dice, Jesús, amado mío, qué dulce es amarte, pertenecerte, tenerte por el único todo. Ahora que vienes todos los días a mi corazón, que nuestra unión sea más íntima todavía, que mi vida sea una continua oración, un prolongado acto de amor, que nada pueda distraerme de ti, ni los ruidos, ni las distracciones. Te ofrezco la celda de mi corazón para que sea tu pequeña Betania. Ven a descansar allí, te quiero tanto. Aparece el tema de la celda del corazón, la celda interior que hay que cuidar. Aparece el tema de la Betania, ¿no? El lugar donde Jesús fue acogido, ¿no? Donde pudo descansar. 2 imágenes muy características de Santa Isabel. Isabel ya es una carmelita de corazón, no ha hecho todavía los votos, no ha ingresado, pero es una carmelita de corazón. Tiene un proyecto muy concreto, mientras dure este tiempo de espera, pasarlo en unión contigo, en tu intimidad, haciendo algún bien. Y claro que hizo mucho bien durante este tiempo de espera, pues estaba pues, en casi todas las actividades parroquiales. Ayuda al ropero de la parroquia, a un patronato. El patronato es el lugar donde pues, se enseña a estas niñas de una fábrica de tabaco que había en Dijon. Dice, las niñas de un patronato la querían mucho por su bondad, en ocasiones una bondad excesiva. En casa se dedicaba también a enseñar el catecismo a un grupo de niñas de la parroquia y también tenía tiempo para entregarse a los pobres y enfermos. Nos dice, tenía siempre una palabra amable de acogida
que abría los corazones, sabía cómo hablarles. Su madre poco a poco la va dejando más acercarse al Carmelo, y ahí en el Carmelo, en la capilla del monasterio, entabló una amistad con un grupo, digamos así, especial. Las aspirantes al Carmelo, las aspirantes fuera de los muros. Gente, pues en ese caso había un grupo de 9 chicas dispuestas, ¿no? Dispuestas a entrar en el Carmelo. Una de ellas, Berta Tardi, mucho mayor que Isabel, dijo: no he visto a muchas personas con más placidez, más dominio sobre sí misma y de una serenidad permanente que la observada en Isabel. Nos encontramos en octubre de 1900, ya quedan poco tiempo, ¿no? Unos meses para que ella cumpla los 21 años. Poco a poco se acerca el día de su entrada en el Carmelo, pero su madre sufre mucho en cuanto más se acerca el día y hace sufrir. Isabel está penada por el dolor que causa a su madre. Dice en una carta al canónigo Angles: si vieras cómo sufro viendo a mi pobre mamá desconsolada a medida que se acerca a mis 21 años. Yo había pedido tanto a mi pobre papá que le inspirase buenas ideas. Isabel no está sola, tiene un socio en el cielo, tiene a su padre, ¿no? Un padre que nunca olvidó y que le pide que rece, ¿no? Que interceda por su madre y por su esposa. Entre las aspirantes que este grupo de 9 que os he dicho, había otra, ¿no? Margarita Goyot, que pues escribió mucho, pues hasta 21 cartas escribieron. Y una vez le dice Isabel a Margarita: en este momento tengo especial necesidad de tu ayuda. ¿Me entiendes? Le pide que rece. Le rece sobre todo por los lamentos de su madre, que le hace sufrir y tiene mucho dolor. Nos encontramos en 1901, primeros meses de 1901. Isabel transcribe en su libreta personal algunos pasajes de San Juan de la Cruz, que pregona el camino de las nadas para ir al todo y la necesidad de caminar en la fe. Isabel se encuentra en una noche oscura, sequedad, ya no descubre esta presencia en la oración. Es muy fácil rezar cuando uno recibe frutos, cuando uno recibe, descubre esta presencia, pero qué difícil es rezar cuando todo es seco, cuando uno no recibe frutos, cuando uno está en la noche oscura. ¿Y cómo reaccionó Isabel? Pues con su fidelidad acostumbrada. Ella continúa siendo fiel. La prueba la prepara también para su vida carmelita, donde el Tabor y el Calvario muchas veces se hermanan. El Tabor, donde se está estupendamente, que bien, maestro, estamos aquí, vamos a plantar 3 tiendas, y el Calvario, 3 cruces, que es distinto que 3 tiendas, ¿verdad? 3 cruces y 3 tiendas, pues muchas veces la vida es esto, ¿no? Calvario y Tabor. Dice: el ruido solo llega a la superficie, pero allá en lo hondo solo está Él. Hagamos un perfecto vacío, desprendámonos de todo, que no haya más que Él, solo Él, que no vivamos ya nosotras, sino que Él viva en nosotras. Una carta que Isabel escribe pues a esta aspirante Margarita. Su madre, estamos ya terminando, su madre y su hermana viajan para asistir a una boda familiar, a la cual Isabel no acude. Estamos 16 de abril de 1901. Isabel pronto les escribe: es la primera vez que va a pasar lejos de su madre y de su hermana. Dice: Jesús mío, ya que mi querida mamá no está aquí, para mimar a su Isabelita, tienes que hacerlo tú por ella. Le he pedido que reemplace él a tu lado a tu hija querida, que no te olvida. En el Carmelo muy frecuentemente insistirá en esta convicción suya: cuando uno ama, no existe la separación, ¿verdad? Cuando uno ama, realmente da igual los kilómetros que nos separen, que uno está cerca. El 19 de mayo de 1901 escribe a este sacerdote amigo de la familia, el canónigo Angles: no crea que no sienta el sacrificio, se lo ofrezco a Dios cada vez que pienso en la separación. ¿Puedo sacrificarle más que una madre como la mía? Él me comprende, sabe muy bien que lo hago por Él, y me sostiene y me prepara para el sacrificio. Isabel, además, para que su madre sufriera un poquito más, no iba a entrar en el monasterio de Dijon,
había una nueva fundación después de tantas vocaciones, un Carmelo floreciente, iba a entrar en otro monasterio en Pará y de Monial. Finalmente su madre insistió a través del padre Valdé para que pues un poco de intercesión pues entrara en el Carmelo de Dijon. Surgió su efecto, movió sus hilos, surgió su efecto, y el 2 de agosto se fija la entrada de Isabel de la Trinidad en el monasterio. Es un primer viernes de mes. Para describir la fortaleza de Isabel en estos últimos meses vividos en familia, vamos a escuchar un testimonio de una amiga de la familia. Dice: su madre nos comunicó que muy pronto Isabel abandonaría la música porque el convento la esperaba. Esto nos sorprendió mucho. Su madre lloraba. Isabel se acercó a su madre y trató de consolarla con una fortaleza y un cariño admirable. Pero ella no derramó ni una lágrima. Tan grande era el dominio sobre sí misma y su amor a Dios. La recta final, nos acercamos a la entrada al Carmelo y ahí lo dejaremos, ¿verdad? Aparte por el tiempo, porque ya, pero sobre todo, pues nos centramos en la vida familiar. Qué angustiosos fueron para Isabel los días que precedieron a su entrada. Habíamos dicho el 2 de agosto, ¿verdad? Su madre y su hermana tienen destrozado el corazón. De hecho, las tres sienten este desgarro. Pero Isabel está en otro nivel. A pesar de todo, ella tiene paz en su corazón, sabe que es la decisión correcta. Alejarse no es abandonar, sino obedecer a un amor supremo. El último día en su casa, el 1 de agosto de 1901, a su hermana Margarita Guital, después de dejar pues, varios regalos a varias amigas y de escribir decenas y decenas de cartas a una mujer que escribía muchísimas cartas, le dejó un crucifijo con unas palabras escritas. ¿Y qué le escribió a su hermana? Le dijo: Cristo te consuele, que enjugue tus lágrimas, que te enseñe a sufrir, a amar. Te cito al pie de su cruz, donde me ha dado tanto. Allí no hay separación, y en mi pequeña Guita encontrarás siempre a tu Isabel. ¿Y dónde encontrará? Pues siempre en la cruz, ¿verdad? Ahí encontrará a su hermana. Los hijos de Guita recuerdan que mientras vivió su madre vieron siempre el crucifijo en la mesilla de noche, dos hermanas, porque siempre estuvieron unidas. Y su madre, la señora Catez María, rememoró los últimos meses, las últimas horas. Isabel se mostró más cariñosa que nunca. Quienes no han conocido estos meses de agonía que preceden a una separación definitiva, no experimentarán nunca las torturas del corazón de esa madre y de esa hermana. El 2 de agosto llegó, pasó la noche llorando junto a su pobre madre. Ella, que se había esforzado por no derramar una lágrima, lloraba, así como su hermana querida, sumidas en un inmenso dolor. Isabel acababa de pasar en oración parte de la noche, cuando su pobre madre, incapaz de conciliar el sueño, fue a arrodillarse junto a su cama, dando rienda suelta a sus lágrimas, que se mezclaron con las de su hija entrañable, que no pretendía disimular la amargura de su corazón. Entonces le pregunté: ¿por qué me abandonas? Ella me dijo: ah, mi querida mamá, ¿puedo resistirme a la voz de Dios que me llama? Es necesario que me vaya, pese a la pena que siento al dejarte. Al verte sumida en el dolor, es necesario que responda a su llamada. Esta madre se retiró, consolada en la medida de lo posible, y llegó el día fatídico para su madre, el 2 de agosto. Ese mismo día, otra vez le escribió al sacerdote Angles Isabel: quiero a mi madre como nunca la he querido, y en el momento de consumar el sacrificio que me va a separar de estos dos seres queridos. Si usted supiera la paz que inunda mi alma en este momento. Esto ya no es la tierra. Siento que soy toda suya. Adiós. A usted se las confío y para usted guardaré lo mejor de mi corazón. Isabel, antes de salir de su casa, se arrodilló ante el retrato de su padre para pedir la bendición, para pedir su bendición. Y después bajó las escaleras para dirigirse a la capilla del monasterio carmelita. Allí se celebró la misa y Guita, su hermana, Margarita, nos relatará: después vinieron a buscarnos.
fuimos a la puerta de clausura. Nos abrazó por última vez y la puerta se cerró tras ella. Creía morirme. Ahora estamos muy solas cuando vemos su lugar vacío en la mesa. Se acabó. Esa palabra para siempre es la más terrible. ¿Y por qué Isabel se fue al monasterio? Lo escribió 3 meses antes de entrar. Dijo: Él que lo sabe todo, sabe cuánto le amo, y creo que esta palabra lo dice todo. Vivir de amor quiere decir no vivir ya más que de Él, en Él y por Él. ¿No es esto tener ya un poco nuestro paraíso en la tierra?, nos dice Isabel. Y hasta aquí, pues la vida de Isabel en su vida familiar. Por supuesto que no se acaba aquí, ¿no? Esta vida familiar la transmitió en el convento, en el monasterio donde estuvo viviendo 7 años antes de fallecer. Pero bueno, pues que esta tierra fecunda que recibió en su casa, pues descubrió, ¿no?, en esta tierra fecunda que hay un amor mucho más profundo, ¿no? El amor a Dios es más grande, los vínculos espirituales tienen que ser mucho más profundos que los vínculos de sangre. Los Carmeli, vitis floricea, splendor celi, Virgo puerpera, singularis, mater mitis, servini nexia, Carmelitis, esto propicia,